Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que hago este tipo de transmisión, este tipo de grabación. Espero que les sea muy útil. Vamos a grabar un poquito acerca del manejo de R y sus herramientas. Vamos a empezar desde cero. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible y poder un poquito apoyar a aquellos que estamos aprendiendo a manejar esta plataforma de software libre. R, como ya les mencioné, es un software libre que nos permite realizar muchas funciones bajo un lenguaje de programación simple. Podemos hacer análisis de datos, podemos hacer lo que es data science, ¿ya? En este caso yo estoy aprendiendo el R y estoy utilizando un poquito de sus comandos para hacer estadística. Vamos a ver algunas de sus funcionalidades en este pequeño video. Tenemos 4 ventanas. Cuando nosotros instalamos el RStudio, tenemos estas 4 ventanas. Tenemos el script, donde nosotros podemos insertar los códigos y poder realizar nuestras operaciones de RStudio. ¿Ya? Tenemos aquí la consola, donde aquí nos saldrán los resultados que nosotros necesitamos o queremos obtener para poder hacer nuestro análisis estadístico. En esta ventana de aquí, nosotros apreciamos cómo es que se obtiene, en este caso, algunos gráficos. Aquí hay algunos iconos muy interesantes como files, plots, que es gráficos, packages. Ojo, más adelante nosotros empezaremos a trabajar con unos paquetes que nos ayudarán y nos simplificarán en el análisis de datos en el estudio, como el paquete ggplot o en algunos casos HMISC o algunos para hacer estadística descriptiva, también la parte de estadística experimental. Y en esta parte aparece el historial que nosotros realizamos para RStudio. Vamos a iniciar con lo básico. Cuando nosotros trabajamos en RStudio, nosotros podemos realizar operaciones básicas. Por ejemplo, decirle a RStudio, hazme una suma. 1 más 3. Si ustedes se dan cuenta y le dan un enter, aquí no pasará nada. Porque bajo este lenguaje de programación, nosotros que podemos darle el código o ordenar la instrucción bajo las teclas control enter o bien dando aquí en este icono que dice run o run, ¿no? Vamos a darle clic ahí, nos ubicamos en la parte final o inicial y ponemos run. Como usted puede ver, en la parte inferior en la consola ya acaba de aparecer las instrucciones que nosotros hemos dado, 1 más 3, y el resultado debido, que en este caso vendría a ser 4. Ojo, cuando nosotros utilizamos R, no lo vamos a usar como si fuera una calculadora potente. Esto nos puede realizar muchas más operaciones. Dentro de esas operaciones nosotros manejamos un lenguaje de asignación de objetos. Vamos a iniciar a asignar objetos como por ejemplo los siguientes. Vamos a decir que X, ¿ya? X minúscula, ojo no mayúscula, X minúscula es igual, ¿ya? A 5. Y le vamos a dar run, ¿ya? Cuando nosotros le damos run, miren, aquí el programa de software reconoció que X, el objeto X, porque es un objeto acá, es equivalente a 5. Si yo colocara aquí X, ¿ya? Y le doy run, automáticamente en la consola acaba de aparecerle el número 5, reconociendo que X es igual a este dígito. Dentro de la designación de objetos, ¿ya? Dentro de la designación de objetos, nosotros podemos realizar no solamente la designación con igual, sino podemos utilizar lo que nosotros le conocemos con la flecha, que es la composición del signo menor con guión. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a crear un nuevo objeto, Y minúscula, que vendría a ser igual a signo menor, guión,
Le vamos a dar el número de 10 y vamos a correr. Y miren, ya me reconoció en la parte inferior, aquí abajo, que Y equivale a 10. Entonces, vamos a hacer la prueba y vamos a ponerle Y. Y vamos a darle el valor, miren, el valor salió 10. Tenemos ahí la equivalencia que es la correcta. Luego de nosotros, que ya hemos aprendido, ahora ya hemos aprendido a designar unos objetos, vamos a ver algunas otras funcionalidades. Es mi objetivo que hoy nosotros aprendamos a hacer un poquito de codificación básica y empecemos a dar nuestros primeros pasos en RStudio. Vamos a poner el símbolo Michi, otros le dirán hashtag, otros le dirán numeral, como le llamen en su país, como lo llamen en su localidad, es lo mismo. Esto me sirve para que yo pueda dar ciertos códigos o para generar ciertos títulos. Por ejemplo, yo deseo meter una nota, pongo este símbolo al inicio y al final y me ayudará a tener una notita. El software reconocerá esta notita que no es parte del código. Y vamos a proceder a la creación de vectores. Estamos creando algunos vectores que nos ayudarán para hacer un análisis estadístico bien sencillo y muy bondadoso. Entonces, vamos a colocar, yo tengo aquí un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio muy interesante. ¿Ya? Este ejercicio yo le he puesto, le estoy llamando el vector tamaño, ¿ya? Esto proviene de un estudio donde se hizo la medición de plantas, de 25 plantas o 26, no estoy seguro, vamos a ver luego cuántas plantas son. Se realizó el tamaño de plantas en centímetros y quiso compararse, quiso compararse eh, quiénes habían crecido, cuál era el rango de crecimiento, si había otras que habían crecido más, si era mucho la diferencia. Entonces, vamos a ver, la codificación se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan probarlo y me cuenten en la nota, en los comentarios cómo les fue. Vamos a poner el vector tamaño, ¿ya? Tenemos el vector tamaño de planta, ¿ya? Muy bien. Nos ubicamos ahí, ponemos control enter. Y miren, el software ya reconoció el vector tamaño. Cuando nosotros hacemos la creación de vectores, utilizamos, puede ser este signo de aquí, ya puede ser este signo de aquí, o puede ser igual, no hay ningún problema. Ponemos la letra C minúscula, que significa concatenar, está concatenando, está haciendo la hilación de una serie de datos, y en función a eso, nosotros procedemos a poder colocar los datos obtenidos. Una vez colocados los datos, le damos run, ya hemos puesto el run, y ya me reconoció este vector. Ahora, si nosotros colocáramos tamaño, así tal cual, le damos control enter, miren, aquí tengo todos los elementos del vector tamaño. El vector tamaño. Y este vector está reconocido o está comprendiendo todos estos datos. No sé cuántos datos hay. No sé cuántos datos hay. Solamente me muestran los datos. Si yo tuviese, por ejemplo, o me dejaran la tarea de determinar que un vector tiene una composición de 500 datos, 504, 503, no me voy a poner a contar porque el RStudio, mediante el manejo de algunos comandos, me permite hacer el análisis más rápido. En este caso, yo voy a utilizar un comando llamado el comando len. Ya, ahí está, miren, aparece ahí automáticamente. Y voy a colocar dentro de los paréntesis el vector tamaño. Ya he colocado el vector tamaño. Ahora le doy el run o control enter. Y miren, me dice que este vector está compuesto de 20 elementos. Tengo 20 plantas, he medido el tamaño y ahora tengo ahí sus tamaños respectivos. Ahora
Dentro de la estadística, nosotros manejamos lo que es conocido como una tabla de frecuencias, ¿ya? Una tabla de frecuencias. Para obtener esa tabla de frecuencias, nosotros vamos a crear un frame. Los que programan, los que tienen programación básica, manejan estos frames y es muy interesante porque nos ayudan a agrupar los datos, nos ayudan a tener una estructura muy interesante. Así que vamos a utilizar el siguiente comando. Haz.data, miren y automáticamente me aparece, .frame, ¿ya? Y vamos a poner paréntesis, y dentro de paréntesis le vamos a decir a este data frame que me convierta en una tabla, y vamos a usar el comando table al vector tamaño. Estamos estructurando. Vamos a la parte de afuera del paréntesis, le damos control enter. Y miren, ya tengo una estructura básica de frecuencias. ¿Ya? En este caso, esa frecuencia, esa frec, llega a adquirir un nombre en la parte estadística. Nosotros le llamamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Y dentro de las tablas de frecuencias, nosotros tenemos una composición básica de frecuencias absolutas, frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, y aparte de la frecuencia relativa tenemos la frecuencia relativa acumulada. Son 4 componentes muy importantes que nosotros realizamos en un análisis rápido de cualquier data estadística. Luego de tener eso, nosotros vamos a transformar en una tabla CDI, vamos a llamar así tabla CDI, vamos a diseñar un nuevo objeto, y le vamos a decir tabla CDI hasta data frame, tabla de tamaño, y lo vamos a correr. Ya reconoce a mi software, miren, y abajo yo voy a colocar aquí, ¿ya? Le voy a decir a la R, mire, esta codificación es un poco larga, yo ya la tengo acá, pero esto nos va a ayudar a calcular nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? Ponemos transform, tabla CDI, le vamos a decir, calculame la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa acumulada bajo los siguientes comandos. Tenemos el comando consum, que empieza a sumar de manera acumulativa lo que encontramos en la frecuencia, en este caso absoluta, y luego en la relativa. Tenemos el comando round, que le estamos diciendo que nos redondee los dígitos que vamos a trabajar en nuestros datos. Tenemos el comando prop table, que nos va a permitir ver la propiedad de la tabla completa. Y algunos otros comandos más que a medida que usted va manejando el RStudio, va aprendiendo. Le vamos a dar run. Y miren, ya tengo aquí mi tabla de frecuencia simple, ya completa. Tengo mi frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Así de sencillo. El RStudio nos permite realizar muchas funciones. Dentro de ellas, una manera práctica de obtener o de analizar en este software es poder también, aparte de la tabla de frecuencias, es poder tener los resúmenes de las medidas de tendencia central, las medidas de posición. Y en este caso, nosotros vamos a poner un comando que nos permitirá ver un poquito de las medidas de tendencia central y un poquito de las medidas de posición. ¿Ya? Vamos a poner el comando summary, que significa un resumen, ¿no? Y vamos a poner ahí summary tamaño, y vamos a darle acá, vamos a correr los datos. Y miren, aquí tengo un resumen de mis datos. Tengo el número mínimo, de dónde empieza, cuál es el tamaño más bajo, el número máximo, ¿ya? El primer cuartil, ¿ya? El primer cuartil, ojo, muy importante, ya tenemos el primer cuartil. Tenemos la mediana, ¿ya? La mediana, el dato que me divide los datos en la mitad. Es decir, si yo tengo mi campana de Gauss y graficara mi mediana, quien esté en el centro de los datos estaría el número 68. Tenemos la media,
Eso quiere decir que en función a la media, nosotros tenemos en promedio un tamaño de planta de 67,95. Así también tenemos el tercer cuartil y el número máximo. Miren, ya tengo un análisis ahí bien interesante de cómo es que se puede realizar un análisis en RStudio. Y para terminar, vamos a obtener un gráfico, ¿ya? Un gráfico que nos ayuda también a explicar todo lo que estamos viendo, tener de una manera tan sencilla este análisis. Un box plot. Un box plot es un llamado también un gráfico de cajas y bigote que nos permite hacer un análisis de los datos de cómo están distribuidos en función a sus medidas de posición. ¿Ya? Vamos, le damos run. Y miren, ya tengo aquí el box plot. Si yo quiero, puedo ampliarlo, lo vamos a dar un zoom. Miren, esto es lo que hemos estado estudiando. Este es el dato mayor, el dato menor. Tengo aquí la mediana, tengo los datos del primer cuartil y el tercer cuartil. Miren, qué interesante lo que hemos obtenido en el estudio. Cuéntenme en los comentarios cómo les fue, si les fue muy bien con esto. Conmigo será hasta la próxima. Quien estuvo con ustedes es Dani Chandy. Un gusto.